Oye, ¿tú qué crees que le mandó Epstein a Aznar y familia? Flores, ¿no? ¿Sí? ¿Es tan fuerte? Yo creo que el PSOE, como decía un amigo, eh, es la derecha moderada de este país. Hey, 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 the truth will rise. Sparky is back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Henry neighbor is in town. ¿Qué tal? Hoy nos acompaña Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, escritor y agitador cultural, especialista en pinchar los globos del poder, señalar las hipocresías del discurso dominante y recordar con ironía y mala leche bien afinada que la política también se libra en el lenguaje, en los cuerpos y en lo que algunos preferirían no mirar. Muy buenas, Bob, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal, Rubén? Pues mira, lo primero que tengo que explicar es que esta entrevista ha sido un poquito accidentada, ¿verdad? Sí, por las dos partes, además. Somos dos impresentables que cuando hay No, no. confianza, Somos dos troncos que se dejan llevar por la marea de la vida. Esto, la vida contemporánea es así. Son todo imprevistos. bueno, pues después de creo 3 veces que hemos tenido que cancelar y medio rehacer la entrevista, mis guionistas al final se han negado a hacer una cuarta versión de la misma Bajo entrevista y yo. lo que hemos hecho, lo que hemos hecho una especie de Frankenstein, despiezando, cogiendo cosas que nos llamaban la atención y bueno, también estas entrevistas buscan ser un poquito atemporales porque bueno, tampoco ha pasado nada últimamente en tu vida especialmente trascendental como para que tengamos que ceñirnos a la actualidad ni que te fueras a presentar alcalde y tal, ¿no? Exacto. Así que, bueno, empezamos abriendo boca, hablando de alguien que a mí me gusta muchísimo y sé que a ti también, pero que nos ha hecho una putada a todos, que es que se va a la sexta Mar Giró. A ti no te han llamado, ¿no? No, a mí no me han llamado. Ni de Televisión Española ni de La Sexta. ¿Y eso? No lo sé. Yo espero que me llamen en algún momento y si no, pues tampoco pasa nada. Pero lo de Margie no me parece muy bien. Yo creo que al final tenemos que estar en los espacios donde podamos hacer fuerza siendo quienes somos. Y yo creo que en ese sentido, Marc es fantástico. No, absolutamente. Además, tampoco se trata de estar todos en la misma cadena porque al final así no hay diversidad y parece que, Exacto. claro, o sea, que la sexta, mira, con Wyoming, por ejemplo, o sea, yo creo que va a compactar bien con Gonzo, con Jordi, maravilla. Me van a obligar a poner la sexta para otra cosa más. Bueno, pero me parece una cosa inteligente. Oye, dicho esto, tiene que comer más Pedro Sánchez, tú que sigues mucho la actualidad política y la de los políticos. Es que una señora el otro día le dijo que estaba un poquito desnutrido y no sé yo cómo tú lo estás viendo últimamente. Yo le veo bien, es que tiene buena osamenta, entonces él lo aguanta todo, porque tiene buena mandíbula, es verdad que se nota que está teniendo tiempos bastante ajetreados, pero bueno, yo no le veo todavía como para darle un bocadillo. No, no, a mí me llama No, mucho la atención cómo cambian muchos políticos, ¿no? Durante la presidencia. Me acuerdo lo que más trascendió en la época de Obama, ¿no? Como había pasado de tener el pelo negro al pelo prácticamente blanco, muy canoso, y con Sánchez lo que estamos viendo es eso, que está adelgazando mucho, al menos en sí. lo que proyecta, y a veces preocupa, lo votes o no lo votes, sobre todo teniendo en cuenta con lo que lo relacionamos muchos, ¿no? Que es con las hordas de trolls, de ultras que están diciendo absolutamente todo de él, de su familia. Sí, tiene que ser muy complicado, ¿eh? Aguantar todo eso, sobre todo porque también como presidente del gobierno, como cualquier cargo institucional, en ti se pone una barrera. Es decir, si a partir de ahí, si cualquiera puede decir cualquier cosa a alguien que ostenta un cargo como el presidente del gobierno, se supone que de todo el mundo, ¿cómo será el nivel de odio y de haterío para quienes ocupamos espacios mucho menos relevantes, ¿no? Tú vives ese odio, Lo vivo, pero no me entero. pero te has ido de algún sitio quizás para no Yo me fui enterarte. de X, pero me fui de X porque es el negocio privado de un señor a quien no le quiero dar ni un contenido gratis. Y porque irme de X también significó alejarme de un espacio ultra tóxico, donde además no es solo el odio, es la desinformación, los bulos, la necesidad
de mancharlo todo, cada pequeña cosa tiene que tener un comentario odioso y además me parece que X cumple a la perfección los mandatos del discurso ultraderecha, es decir, generar en la sociedad, perdón, generar en la sociedad la sensación de que el infierno son los demás, de que la gente es lo peor y de que cómo vamos a hacer la revolución codo con gente despreciable. Entonces yo me quiero salir de eso y también de esa urgencia que generaba X, donde había que estar todo el tiempo pendiente de qué cosas urgentísimas pasaban. Yo dejé X y tengo la sensación de que no ha pasado nada tan urgente como para estármelo perdiendo allí. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que es verdad que cuando quieres llegar a cierto público, cada uno con un Ya. objetivo, ¿no? El mío, desde luego, desde Facua, sobre todo, es contarle a la gente cosas que denunciamos, que alertamos, que reivindicamos. Pues preocupa el que te estés perdiendo a una masa de público importante, ¿no? A gente que solo está en Twitter. Sí, pero hay que buscar un equilibrio. Entonces yo he renunciado a esa visibilidad, a los cientos de miles de seguidores que tenía y he cerrado mi cuenta. Y bueno, me intento por otros lados que tampoco me parecen los más adecuados, porque trabajar para Meta también me parece el mal. Telegram, pues últimamente nos está demostrando que también tiene lo suyo. Pero, pero yo creo que eso también a lo que nos lleva es una reflexión sobre, mira, hay un grupo, una cooperativa, una asociación que se llama UNA, que han escrito un par de libros sobre redes sociales excelentes, y uno de ellos decía una cosa muy interesante, y es, oye, dejad de pensar en las redes sociales como un ágora. Las redes sociales son un centro comercial, y un centro comercial que cada vez vende cosas más chungas. Entonces... Es que estamos jugando en un terreno donde las condiciones no son justas. Es que X premia esa violencia, con visibilidad, con dinero incluso para la gente que tiene la escarapela azul. Es decir, que el medio en este caso claramente es el mensaje. Me estás recordando lo que decías, si Twitter es centro comercial o un bar de nazis. Bueno, cada vez es un bar de nazis dentro de un centro comercial. Pero el bar de nazis lo han ido ampliando porque tienen mucha clientela y les va muy bien. Entonces han desaparecido algunas floristerías para poder ampliar el bar de nazis. Y es absolutamente lamentable lo que vemos allí, pero yo insisto, el gran problema, el que yo tengo y por eso no me voy, aparte yo también porque soy muy cabezón y no me gusta que Ya. me echen o sentirme echado de los sitios, es que allí hay mucha gente que ya me lee y pienso, ¿y ahora dónde me van a leer si no es Y en Twitter? Tiene mucha ilusión por Blue Sky, que creció de golpe, pero ahora se ha quedado un poquito estancada la cosa. No sé si tú has percibido lo mismo. a ver, a mí Blue Sky me parece una red social muy humana y muy amable hasta cierto punto, pero no tiene la eficacia y la efectividad que tenía X, Twitter en su momento. También creo que a lo mejor tenemos que acostumbrarnos a eso, a que no nos baste con una red social, a que a lo mejor hay que ir a otras partes y hay que echarse a la calle y hay que hablar con las vecinas y hay que ir a asambleas, a la asociación de barrio. Pues a lo mejor eso también nos sirve para pensarlo, ¿no? Porque además yo creo que Blue Sky tiene muy buena voluntad y creo que tiene contenidos tan buenos como tenía X en su momento, pero no se ha convertido en una red que usen los grandes medios de comunicación. O sea, en realidad Twitter lo peta porque es la tele convencional la que recurre y la que hace que la gente busque allí y que los propios medios busquen allí. Bluetooth y Blue Sky no ha llegado a ser eso. Y creo que en ese sentido, eso demuestra también que el poder de las redes sociales, según cuáles y con qué intenciones, per se no es tanto como pensábamos, sino es transversal y multimedia. Bueno, todos estamos esperando a que algún día haya caída en picado de Twitter, al menos mientras siga al frente más, y otra red la suplante, la
pero claro, eso no va a ser Instagram, no va a ser TikTok, tiene que ser un perfil de red muy similar. Mastodon no va a serlo, no tiene pinta, Blue Sky pues no sabemos. A mí me llamó mucho la atención el otro día una cosa y es que Bustinduy, el ministro de Consumo, Sí. reaccionó a algo que habíamos hecho en Facu, una sentencia que habíamos ganado contra una aerolínea y lanzó un mensaje en Blue Sky y de repente salió un teletipo de agencia diciendo el ministro Bustinduy ha dicho en Blue Sky tal cosa y digo, joder, no lo he Oh, leído esto en mi vida. no, yo tampoco lo había leído en mi vida y me parece muy buena noticia. De todos Sí, modos, yo creo que también tendríamos que empezar a pensar en una red social europea pública. eso creo que Podemos lo estaba reivindicando. Y me parece una gran idea. Una red social donde, es decir, que tengan las mismas reglas que tienen las democracias europeas, que sí son democracia. Yo creo que la gran victoria de los oligarcas tecnológicos es que han creado un mundo alternativo con leyes paralelas que encajan mucho mejor en las leyes del fascismo y en la actitud de Trump o de, o de Orbán en Europa que del proyecto europeo democrático del que cada vez nos vemos más alejados porque la ultraderecha se lo está comiendo todo. Pasa que hay tanta gente ya que denosta de lo público y luego, evidentemente, las derechas criticando, diciendo que eso es para instaurar pensamiento único, para que los que mandan en los gobiernos nos manipulen, etcétera. Pero fíjate, más allá de esos miedos que pueda haber, de esos recelos, en España tenemos el ejemplo, claro, de que en lo público a nivel de comunicación funciona. Tenemos una tele pública a la que han llenado de estrellas en el buen Sí, sentido y de calidad en cuanto a programas de diverso tipo, no solamente programas de tertulia, de información. Tenemos la revuelta petándolo sí, y al señor. principio a mí hay un comunicador muy potente que me dijo, se va a estrellar, esto no es Movistar. Pues al final está triunfando. Oye, con una red social pública prácticamente podría tratarse de lo mismo, que haya potentes usuarios de redes que digan, venga, entro, que los convenzan para que entren y desde ahí pues podrían captar atención de muchos usuarios de Twitter, de Instagram, de TikTok, pero hay que currárselo, claro. Claro, hay que currárselo, hay que pensar muchas cosas, hay que pensar si planteamos el anonimato, planteamos la identificación, si en la identificación, que tiene una parte en la que podemos pensar que vulnera cierta libertad de expresión, con la que no estoy de acuerdo, porque yo llevo practicando mi libertad de expresión dando la cara toda mi vida, pero también si hay una red pública, ojalá alguien pensara un poco más allá y también fuera una red desde la que poder hacer gestiones públicas, es decir, que hubiera realmente una administración digital que nos sirviera para todo esto. Y esta cosa de que lo público manipula, a mí yo confío mucho más en la transparencia de lo público que en la de lo privado y creo que no deberíamos ser tan ingenuos como para pensar que lo privado, lo privatizado, no está manipulando hasta unos niveles exacerbados, ¿no? Viene, no sé si a plantear una especie de red social pública como una especie de plaza del pueblo nacional o europea, Eso sería maravilloso. y sin nazis Incluso- sería más bonito todavía. Claro, pero piensa que los nazis tienen tanta pasta que van a entrar en cualquier sitio. Sí. ¿Sabes? A mí me hace mucha gracia cuando se habla de los nazis, de que suben en las encuestas, suben en las votaciones. Vamos a ver, en algún momento alguien tendría que hacer un cálculo de cuánto le cuesta cada escaño a Vox y de Ujú. dónde sale el dinero con el que se paga eso y si se sale de maneras legítimas y regulares o un poquitín irregulares y una financiación que a lo mejor merece una investigación profunda. No, hombre, no, ¿cómo va a hacer vos nada irregular? Joder. Claro, pero que a los nazis todo esto no es que la gente se haya vuelto nazi, es que tienen mucho dinero para hacer que la gente crea que es nazi, que ni siquiera pienso que sea así. Oye, ¿tú qué crees que le mandó Epstein a Aznar y familia? Flores, ¿no? ¿Sí? ¿Es tan fuerte? ¿Qué le pudo mandar? Hace poco tú decías en una de las secciones que haces en la cadena SER, textual, las señoras serán la tumba del fascismo, somos más y no les queremos salir rentables, somos más y les vamos a costar dinero, bastante nos han robado ya.
A ti el tema de la vivienda te tiene un poco asalvajado, ¿no? Muy, muy asalvajado, porque lo estoy viendo alrededor, porque estoy viendo que es el problema de mucha gente que ni siquiera se atreve a plantearse un alquiler de vivienda, que está pagando 600 euros por una habitación. Gente que lo está pasando realmente mal, porque además, sin un techo es muy difícil empezar a hacer cosas. Y en ese sentido creo que, y sobre todo porque de esta nueva tendencia de que la codicia de los buitres viva de extraer nuestras rentas de trabajadores. Es que yo quiero que los ricos vuelvan a hacer cosas de ricos, que se compren yates, navieras, aviones privados, pero que no metan sus manos sobre nuestros bienes mínimos. Porque es que entonces no nos van a dejar vivir. Y es lo que pretenden. Es decir, al final el problema de la vivienda es un problema que viene muy bien porque también te agota tanto que no eres capaz de pensar cómo seguir de esta. En ese mismo programa que te comentaba también decías que no les quieres, que no les queremos salir rentables, y No, dijiste, se acabó, se les va a acabar el chollo, vamos a recurrir al comodín de nuestros derechos constitucionales, nuestra capacidad de movilización, huelga y protesta, que ojalá, pero lo cierto es que ellos, los que invierten en vivienda, los que nos quitan la posibilidad de acceder a una primera vivienda a muchos, ellos han recurrido al comodín del PSOE, ¿no? Con una nueva rebaja de impuestos a los rentistas, por ejemplo. ya, pero es que lo del PSOE es algo fascinante. Lo del PSOE no te lo acaban nunca. O sea, el PSOE tiene esa capacidad de hacer un truco final y jugar a una cara, pero acabar volcándolo todo para beneficiar a quienes mandan y encima explicarnos que tenemos que estar muy agradecidos porque vivimos de eso. Yo creo que el PSOE tiene un grave problema con las fortunas, tiene un grave problema con entender con asumir que solo hay una posibilidad de hacer dinero, con haber comprado todo el marco del capitalismo. Y eso me parece de un partido de origen obrero y de espíritu obrero, me parece impresentable, absolutamente. Pero yo creo que el PSOE, como decía un amigo, eh, es la derecha moderada de este país. Pues sí, a mí me llama mucho la atención que el PSOE ha convertido España en un paraíso fiscal para los rentistas, porque es que frente a lo que tiene que pagar un autónomo, frente a lo que tiene que pagar de impuestos un fontanero por lo que factura o cualquiera, de repente, si te dedicas a la actividad de ser rentista, de tener un piso y alquilarlo, o de tener dos pisos o tres o cuatro y alquilarlos, no pagas impuestos. Exacto. O sea, nos lo han minimizado hasta ese extremo. No pagar impuestos si no subes la renta el año que viene al inquilino. Te libramos de pagar impuestos. Te perdonamos lo que tiene que pagar cualquier currito, lo que Claro. pagamos los asalariados a nivel de impuestos. Sí, y yo a veces pienso, hostia, a lo mejor es que es para que no les den un golpe de estado, pero luego también pienso, chica, pues no veo mucho la diferencia. Absolutamente. Mira, mis guionistas me están comentando que ellos que viven de alquiler pagan más impuestos que su casera. Y es que es Claro. así. Bueno, no sé, a mí esas formas de intentar fomentar el acceso a la vivienda más barata, no sé, esos trucos a mí no me valen desde luego porque no me los creo. Así no baja el precio de la vivienda. De El todo, precio de la vivienda baja pegando el puñetazo en la mesa. efectivamente, y funciona haciendo políticas. Y políticas de verdad donde no te haga falta bajar el precio de la vivienda así a través de las paguitas a los fondos buitre y a los grandes propietarios, sino que cambie el sistema. Y para cambiar el sistema, o sea, el gran problema del PSOE es que siga pensando que no son capaces de cambiar las cosas y de este modo tengan que practicar cierto clientelismo, también ante las personas que tienen pasta y fondos. Si tú de verdad crees que con tu política vas a hacer que las cosas cambien, no necesitas clientelismo, porque la gente que vive en el lugar que gobierna va a vivir mejor y no necesita un trato especial ni cierto chantaje para que te vote. Te va a votar porque de verdad la vida le va mejor. Y cuando el PSOE tiene esa inseguridad tan absoluta en cómo afectan sus medidas a la vida de la gente, porque sabe que no está cambiando la vida de la gente, que una cosa son los datos macroeconómicos y otra cosa es
cómo nos enfrentamos al terrible coste de la vida que tenemos ahora mismo, que no nos da para nada. Y que no nos da para nada porque hemos permitido que eso sea así. Y entonces tienes que cambiar el paradigma y hacer política es eso, es cambiar el sistema. Y no digo que vayamos a expropiarlo todo, que ya me parecería bien, pero no hace falta. Simplemente convertir, proteger la vivienda de la gente y protegerla desde la ley. Y no solo la ley, sino también dotando de presupuesto a las leyes. Porque, que es una cosa que también pueden hacer los ayuntamientos frente a esto, es que muchas veces las leyes nacionales o de las comunidades no están mal. El problema es que no hay gente, no hay personal, no hay recursos para poder llevarlas a cabo. Entonces, ¿de qué te sirve una ley que de verdad controle pues los pisos turísticos, que no controle, que controle que no se pueda subir al alquiler si no hay... Es como cuando se hacen cambios en las leyes laborales y no hay inspectores para asegurarse de que eso se cumpla. Uy, de falta de inspectores te podría yo hablar meses seguidos de no controlar lo mucho o lo poco que se Claro. regula y al final las leyes que se quedan de adorno, ¿no? Mira, aquí donde yo Exacto. vivo en Andalucía, el señor Moreno Bonilla, el que ahora venden como moderado, pero cuando lidere el Sí. PP, si al final Feijóo no preside, pues verán que es igual de facha que Ayuso. Aquí lo que ha hecho es ya eliminar la obligación de que el propietario de la vivienda deposite la fianza en la administración. Ya no hace falta, él se encarga. Y claro, eso es no controlar, renunciar por completo a controlar y tener más autorregulación. Confiemos en que el empresario, en que el rentista va a hacer las cosas bien. No, es que no podemos confiar. Es que ya nos han demostrado que no podemos confiar. De hecho, nos demuestran constantemente que no pueden confiar en nosotros como fuerza trabajadora. Entonces, ¿por qué tenemos que confiar en esos otros que además solo quieren su propio beneficio? Es que no lo entiendo, sobre todo no entiendo que estemos hablando de la vivienda siempre en torno a los números y no. Es que la vivienda tiene que ser un derecho y está en la Constitución. Y un derecho de dignidad, de vida, de construcción de un país. Es que si no, no estás construyendo nada. Es que me parece antipatriota, de hecho. Bueno, por falta de control, tú sabes que los pisos turísticos tienen que estar en un registro. Sí. No tengo muy claro para qué, porque tienen que estar en un registro, entre otras cosas, para que haya control, supervisión, tema de pago Ah. de impuestos, monitorizar si el piso está en condiciones, imagino, pero luego yo creo que los controles brillan un poco por su ausencia. Pero ese mínimo, que es que al menos esté registrado, hace poco el Ayuntamiento de Madrid se quejó de que Bustindu y de que el Ministerio de Consumo había mandado una base de datos con decenas de miles de pisos turísticos ilegales, es decir, que se estaban anunciando en Airbnb y en Booking sin estar en esos registros. Bueno, pues desde el ayuntamiento dijeron que era deslealtad institucional el que Consumo hubiera hecho ese trabajo que el Ayuntamiento de Madrid y otros tantos no habían querido hacer. Que se esté multando eso para un partido de la derecha pura del PP, pues es deslealtad, el intentar controlar un poco el mercado. Pero fíjate que es muy interesante lo que subyace en esa lectura. Porque para la alcaldía de Madrid, la institución es el fondo buitre. Él solo es una administración al servicio de la institución. Y ese es el gran problema que nos enfrentamos ahora, que lo institucional se ha hecho el conglomerado empresarial, se ha hecho las grandes fortunas, se han hecho los fondos buitres, son quienes marcan el funcionamiento, son quienes están determinando políticas. Entonces me parece muy, muy importante que rompamos con eso, porque la lealtad institucional tiene que ser a una institución que nos facilite la vida. No lo que está haciendo en este caso el Ayuntamiento de Madrid o lo que hizo hace años el Ayuntamiento de Barcelona, que directamente no es que los pisos turísticos no tributaran, sino que es que además había una red de corrupción en el ayuntamiento antes de que llegara a los comuns y a Ada Colau, absolutamente brutal y que le supuso a una concejala tener que vivir con escolta y tener que dejar su trabajo y no poder volver a trabajar en lo público. A Iciar González. Entonces me parece muy importante plantear eso desde aquí también. Es decir, que esa lealtad institucional que menciona Almeida deja traslucir su pensamiento. Y es que, por favor, no os metáis con los machotes que tienen dinero,
que son los que nos dan sus migajas para que podamos seguir gestionando las cosas a su gusto. Pero fíjate, dentro de todo esto que estamos hablando, el que haya personas, voces, dentro y fuera de la clase política, por así llamarla, hablen de la problemática de la vivienda, está muy bien, pero es necesario el altavoz de los grandes medios de comunicación. Y luego el problema es que los grandes medios de comunicación, los grandes medios de comunicación que viven en parte de lo público, en buena parte de lo público, son al final, como dice Aroca, medios públicos en el fondo, porque sin Claro. subvenciones públicas no funcionaría. Pues claro, dedican más tiempo y más recursos a lo mejor a hacer el reportaje de cómo el presidente autonómico ha inaugurado un nuevo centro de la Quirón, porque ese presidente autonómico garantiza que le están dando buen dinerito a ese medio que a investigar a la Quirón y las irregularidades que pueda tener detrás, ¿no? Pero no, perdona que te corto, Rubén. No solo eso, es que se nos ha olvidado cuando en la tele, pública o privada, no se podía hacer publicidad sin anunciar que era publicidad. Es que yo cada vez que veo una inauguración de un centro Quirón, pienso, ¿verdad? Este logo tan tocho, o sea, no está pagando por mostrarlo. No me ponen en la pantalla un aviso de que esto es publicidad. ¿Cómo estamos permitiendo que nuestros informativos, públicos y privados, estén repletos de publicidad de compañías privadas? Y condicionando reportajes al final, ¿no? Porque muchas veces el Efectivamente. reportaje está muy vinculado a, oye, vamos a sacar esta historia que le viene bien a este anunciante, vamos a hablar de ocupación, que los de Claro. Securitas Direct tienen que vender Para estar alarmas, ¿no? felices. Claro, es que al final meter un anuncio para o una campaña gorda para poder manipular esto no es que el anunciante te diga lo que tienes que decir. Es que si dices lo que no le gusta, retira la campaña. Entonces no hace falta que seamos tan obvios. Absolutamente. Oye, tú en alguna ocasión has dicho que estamos viviendo por encima de sus posibilidades de lucro, que nos enfermamos con dolencias poco rentables para sus negocios. Los 61 millones que Ayuso le ha quitado a las residencias para dárselos a Quirón, el escándalo del hospital de Torrejón Sí. con el gerente hablando de aumentar las listas de espera para ganar más millones, la crisis de los cribados de cáncer que hemos vivido en Andalucía especialmente. Yo sé que estás haciendo campaña para ganar las primarias y luego lograr la alcaldía en Barcelona, pero bueno, todo esto que tenemos alrededor, a nivel municipal, ¿qué se puede hacer? Hostia, se pueden hacer muchas cosas. Se puede, primero, facilitar la vida. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, tiene potestad para decidir qué centros de salud se colocan en qué sitios, cómo favorecer. Y eso tiene que ser una actividad fundamental. Pero piensa que en Cataluña casi toda la sanidad está privatizada. O sea, hablamos de Madrid, pero Cataluña es un cuadro. Y ahí hay que meter mano. Y además coincidió con todo el proceso de más del Prusés, que mientras estaban por un lado contando las maravillas de la independencia de una élite, estaban privatizando la sanidad. Entonces, un ayuntamiento puede facilitar todo ese proceso. Por ejemplo, en justicia, yo hablando el otro día con un abogado, planteamos la posibilidad de hacer oficinas ciudadanas de justicia en cada barrio, que la gente no tenga que ir a la ciudad de la justicia, que llegas ahí, es un lugar que ya te asusta de lo mayúsculo que es todo, sino que en los barrios pueda haber una oficina de justicia que además se participe con el Ministerio de Justicia, por generar recursos para que el personal atienda a las personas que solicitan nacionalidad, asilo o lo que sea. Un ayuntamiento tiene que estar sobre todo para la gente a la que le cambia la vida un ayuntamiento. Y eso me parece básico. Pero sobre todo porque realmente no podemos trabajar para las grandes empresas. Ellas van a trabajar contra nosotros, está muy claro. Pero hay un momento en el que tenemos que asumir que es que no son las dueñas de la ciudad. Y les estamos permitiendo serlo. Y creo que lo que tenemos que conseguir es que la ciudad vuelva a ser de los vecinos y las vecinas y tengamos la sensación de que estamos trabajando por el bien común y no trabajando para que otros se lo lleven calentito. Y es que es una cosa que puede parecer como muy de demagoga, pero es que es tal cual. Y para eso hace falta recuperar lo público y lo municipal. Y, y creo que es fundamental. Y además una ciudad tiene algo, el municipalismo tiene algo maravilloso y es que además permite generar una posibilidad. Si Barcelona consigue un ayuntamiento en el que luchemos contra la especulación, en la que de verdad pongamos el cuerpo y la cara
contra el blanqueo de capital, contra la subida brutal del precio de la vida, todo esto, generaremos la posibilidad de que esto pueda existir en otros sitios. Y si esto puede existir en otro sitio, hay un momento en el que vuelve la esperanza. Y si vuelve la esperanza, se limita un poco la desafección política. Sobre todo porque la gente se da cuenta de que es mentira, que la institución no sirva para nada. No sirve para nada cuando lo dejas en manos de las grandes empresas, como lo que hablábamos del Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto que ahí no sirve para nada, pero es que no podemos dejar esto y no podemos ir asumiendo esta cosa de no, lo privado, lo tecnológico, todo eso funciona mucho mejor. No, no es verdad. De hecho, ni siquiera la gente que trabaja allí vive bien. Oye, tú crees que tenemos motivos para tener miedo a lo que está pasando en relación a privatización, a devaluación de la sanidad pública? Miedo por nuestra salud, quiero decir. Porque hay mucha gente que lo percibe solo como que, bueno, que te vea el médico de cabecera, vas a tardar un mes y antes tardabas 4 días y poco más. Hay mucho más que el miedo, Rubén. Tenemos que ser conscientes de lo peligroso que es esto. Porque al final lo que nos transmite, lo que nos hace pensar es cuánto vale nuestra vida. Si te empiezan a decir que, bueno, te daré más adelante la cita, o esto a lo mejor por lo privado, y te dicen, no, es que por lo privado, que tienes prisa, esta radiografía son 700 euros, y tú dices, a ver, yo no valgo tanto, en realidad, y esto que parece una locura, en realidad se va poniendo en la mente de la gente, y es una sensación, y al final estás valorándote como alguien que tiene un precio y merece la pena estar o no. Y además tiene un precio para ser productivo, porque muchas veces la sanidad pública y privada no trabaja para curarnos, trabaja para hacernos productivos. Que eso es muy importante, es decir, no hay una cultura de salud pública, hay una cultura de sanidad. Muchas veces pública, pero cada vez menos y que hay que recuperar la sanidad pública. Pero por favor, hablemos de la salud pública, que es mucho más importante, de la prevención, del trato, de la posibilidad de tener un control constante, de tener una vida saludable, que a lo mejor es, ¿sabes? No necesitamos tanto ir al psiquiatra y que nos empastille, a lo mejor necesitamos un convenio laboral justo, donde no tengamos que ir a que nos empastillen. Y a lo mejor lo que necesitamos no es que la señora, que la Kelly de los hoteles, el médico le dé pastillas para su dolor de espalda, sino que las jornadas no sean como son, que las casas, que las camas de los hoteles que no tengan que limpiar 6 habitaciones en media hora. Todo esto es salud pública. Y dejarla toda en manos de la sanidad, creo que es muy arriesgado y ahí es cuando todo se desborda. Y creo que hay que dar un paso atrás y que la sanidad pública empiece también por la salud pública. Hay otro tema del que yo creo que no debemos dejar de hablar, que es la violencia machista. Ha empezado 2026, bueno, pues ¿cómo acabó 2025? En los 12 primeros días del año, 4 asesinatos machistas. Estamos hablando tú y yo el 10 de febrero y se han sumado dos más. Desde que se escribió el primer guión para esta entrevista hasta que la hemos grabado, pues han sido asesinadas otras dos mujeres y no ha pasado tanto tiempo. O sea que realmente esto es un continuo y hay quienes niegan la existencia de la violencia machista como un problema general y creen que son meras anécdotas y que igual matan los hombres que matan las mujeres, ¿no? Ante esto, ¿qué podemos hacer? Primero, explicar que matan los hombres y mata el machismo estructural. Y mata el silencio. Y mata que no hablemos de eso todo el tiempo. Y mata que no nos escandalicemos porque esto pase. Y mata que justifiquemos, que entendamos, que sigamos usando mal el periodismo para hablar sobre violencia machista. Todo eso también mata. Y sobre todo nos mata esta dificultad que tenemos para entenderlo. Es que hay una parte en la que se nos escapa tanto que yo creo que muchas veces lo que nos provoca es un bloqueo. Es decir, es algo que nos parece tan incomprensible a quienes no estamos en ese escenario que, nos defendemos mentalmente ignorándolo. O sea, yo creo que muchas veces, sin mala intención, no somos capaces de procesar ese horror. O sea, es como cuando lees sobre pobreza infantil y dices, mira, es que soy... Entonces, para eso yo creo que sería muy importante tener una sociedad donde pudiéramos
sentarnos a hablar de estas cosas porque pensarlas a solas es demasiado complicado. Pues para pensarlas y compartir lo que se piensa, tú hace no mucho dijiste que esto no es violencia a secas, que tiene un origen claro y un objetivo evidente, y lo Sí, describías como la búsqueda de procurar la supervivencia de una especie de macho en extinción, cuyas últimas brasas están quemando las vidas de mujeres y niñas y dando también de comer a escritorzuelos carroñeros, no me sí. imagino a quién te referirías, que se lucran alimentando el machismo que mata de tantas formas. Sí, pero lo increíble es que esto pueda ser un negocio. Pueda ser un negocio para alguien. Y pueda convertirse además en un motivo de disputa o de discusión o incluso de intelectualización. O sea, yo creo que aquí hay algo mucho más grave. Aquí hay un sistema que se está perpetuando y creo que no luchar en su contra es ser cómplice. Todo lo que no sea no manifestar el horror que es esto y plantear cómo podemos solucionarlo como sociedad, porque no hay otro remedio. Todo lo que no sea eso es formar parte de ese horror y ser cómplice. Y esto de que haya gente, más allá de los partidos de las derechas, pero que haya gente en el ámbito de, bueno, el mundo del periodismo, forrándose, o al menos ganando toda la pasta que pueden, a costa del negacionismo de la violencia machista, intentándonos convencer de que eso no es lo que es, ¿a eso cómo se le llama? A eso se llama colaboracionismo, directamente. Colaboracionismo y maldad. Pues Bob, querido, ha sido un placer tener esta larga charla Claro. contigo. Un gusto, Rubén. Muchas gracias. Un beso y mucha suerte. Hasta pronto. Gracias. Hey, 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 the truth will